En Yacuiba fueron pocos los que no llegaron a escuchar alguna vez sobre la viuda negra, tenebrosa parecida y que llegó a tener celebridad en la región y fama en otros lugares. Por el tiempo transcurrido, es posible que muchos la hayan olvidado ya, y muy pocos aún la recuerden a pesar de todo, porque forma parte de la vida y tradición del pueblo chaqueño. La existencia de la viuda negra para nadie le era desconocido, y menos aún sobre el recorrido e itinerario que seguía durante las oscuras noches de la antigua ciudad de Yacuiba. Por entonces, una cooperativa proporcionaba el fluido eléctrico desde las 6:30 a las 11 de la noche, y según la estación del año y disponibilidad de combustible, el servicio eléctrico era menos frecuente en el público que en el domiciliario, época en la que la comunicación familiar era más fluida y más unida. Las reuniones nocturnas de amigos y vecinos era normal encontrarlas en las veredas de las casas o en los patios en torno a un fogón, en las que se comentaban las noticias del día o en las que se establecía una ronda de cuentos y adivinanzas, pero jamás faltaba la emoción y el buen humor, intimidad que se va perdiendo a medida que nos vamos asimilando a la electrónica y comodidades que ofrece la era del espacio y el átomo. A pesar de todo, en todos los tiempos y épocas, hubo tunantes y borrachillos noctámbulos, y Yacuiba no era la excepción. Sin embargo, conociendo estos la existencia de la viuda negra, habían aprendido a ser respetuosos con las damas que se encontraban a altas horas de la noche, y casi por costumbre o por temor preferían esquivarlas o simplemente no dirigirles una sola palabra. La creencia en la viuda negra era superior a todo instinto, situación, se decía, que aprovechaban algunas para recogerse a esas altas horas de la noche. En el sector de la calle Cochabamba, comprendido entre las calles del Comercio y la avenida de San Martín, y estas a su vez hasta la calle Sucre, círculo que adquirió fama a raíz de las diabólicas apariciones, y no se hablaba por hablar, se daban nombres de quienes la habían visto en repentinas ocasiones, motivo por el cual la gente se recogía en parejas o grupos a su regreso de fiestas o del cine. En aquella época, encontrar jóvenes o niños en la calle pasadas las 9 de la noche era utópico. Ocurrió una vez que un señor de nombre Weimar Aparicio, que a la sazón se encontraba alojado en casa de la familia Vázquez, se recogía de una fiesta casi al amanecer. Cerca ya a su domicilio, vio que por sobre la misma vereda se aproximaba una dama vestida de negro. El chaqueño Aparicio era un hacendado medio, nacido y criado en el campo, acostumbrado a las vicisitudes de la naturaleza. Era un tanto torpe y rudo en su manera de ser. Aunque había oído hablar de la viuda negra, jamás le dio crédito, mas por el contrario, en su borrachera consideró una gran oportunidad para romper con aquella creencia y de paso conseguir una aventura casual. Apresuró el paso a fin de toparse con ella en un pasaje casi obligado que ofrecía unas piedras de construcción y el poste de luz, y ciertamente lo consiguió. Ya frente a ella la tocó con el hombro. Le bastó aquello para que él saliera expulsado por una extraña fuerza hacia las piedras, al tiempo que miraba sorprendido su aventura ocasional. Y según relataron después, era un rostro blanco, dientes y ojos impresionantes, facciones blancas. Era horrible, una calavera, manifestaba atropelladamente. Lo que ocurrió después fue de dominio público y especialmente de la calle Cochabamba, donde ocurrió este hecho. Entró como un loco en el dormitorio de los esposos Vázquez. El señor Aparicio tenía el rostro ensangrentado, gritaba horrorizado y decía: «¡Ahí está! ¡Ahí está!». Tanto los dueños de casa como algunos vecinos que, alarmados por la gritería, se habían asomado al lugar, inspeccionaron los alrededores valiéndose de lámparas y linternas,
pero no lograron ver ni encontrar rastro alguno en toda la área aledaña al suceso. Al día siguiente, descubrieron entre las piedras un viejo pañuelo de seda de color negro, es decir, donde el señor Weimar Aparicio suponía haber caído. Este pañuelo fue visto durante mucho tiempo. Nadie lo tocó ni tampoco se supo cómo desapareció de allí. Durante ese periodo, algunas personas atemorizaban a sus niños para que se sirvan sus alimentos, se acuesten temprano o no salgan a la calle a jugar. Weimar Aparicio, después de haber contado a unos y otros lo sucedido en la víspera y sobre su infortunado encuentro con la viuda negra, pasado el mediodía, tomó sus cosas y se marchó de la casa para no volver más al pueblo. Esta es una historia como muchas otras que se contaron e hicieron época, hoy rescatado del archivo de la tradición.